Desde hoy estamos recibiendo muchísimos mensajes a través del 092418703 con sus recuerdos del transporte público, el que, bueno, tomaron cuando eran niños o adolescentes. Todo tiene que ver con la siguiente nota, porque se está desarrollando una muestra 100 veces tranvía, una exposición que recorre la historia del transporte colectivo de Montevideo y que se exhibe en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Estamos con Carlos Reyes, su curador. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Un gusto, un placer. Bueno, esto se centra más que nada en el tranvía, ¿no? Porque comenzaron a aparecer mensajes de diferentes transportes. Sí, Lo ampliamos un poco para que sea más abarcativo. Pero la muestra es del tranvía. La muestra es del tranvía, sí. Son 88 años de historia del tranvía montevideano, desde el siglo XIX, el tranvía de caballos, luego el tranvía eléctrico, 50 años de historia del tranvía eléctrico, y eso abarca un poco la parte técnica, pero también las costumbres, los modales, las huelgas, los problemas, los uniformes, en fin, la papelería de las empresas. Abarca, en realidad trata de ser plural, trata de abarcar muchos aspectos, la mayor cantidad de aspectos posibles. Claro, es que cuando hablamos del transporte, bueno, ya lo vemos, ¿no? Todo el mundo se siente involucrado, Sí. tiene alguna anécdota, porque es parte de nuestra cultura. O sea, nos Sí. da una foto de los momentos de cómo era nuestro país, ¿no? Cómo se vivía. Eso Sí. se desprende de esta muestra también. Sí, en realidad está muy bien eso que decís. La muestra justamente abarca como 4 o 5 etapas, ¿no? Porque no es lo mismo el 1880, el 1900, el 1920, o sea, son como distintas imágenes del Uruguay, ¿no? Uno que era como más criollo, otro que era más afrancesado, otro que era ya como más multitudinario, en fin, hay distintas etapas en eso, ¿no? O sea que también se trató de ir tomando eso. Y otro aspecto que también yo traté de rescatar en la exposición es que el tranvía permitía también una mirada desde el tranvía, o sea, el pasajero viajando recorría con la vista la ciudad. Y eso es un fenómeno, digamos, nuevo. Cuando nace el tranvía eso no existía, se puede decir, ¿no? Y hay varios testimonios literarios que van tomando, ¿no? ese mirar la ciudad desde el tranvía. ¿Y el recorrido del tranvía, al menos en la última etapa, abarcaba todo Montevideo? Sí, sí, abarcaba buena parte de Montevideo. No llegaba a todos los lugares porque Montevideo iba creciendo, pero sí tenía, tú miras el plano de la red tranviaria y era enorme. Abarcaba muy buena parte del mapa, sí. En realidad tiene eso, ¿no? El tranvía también fue como constitutivo de la ciudad de Montevideo porque con el primer tranvía se empezaron a unir los poblados, ¿no? O sea, el primer tranvía une el centro de Montevideo con los distintos lugares, ¿no? Y además también empezó a convertir las playas en balnearios. O sea, Pocitos, Ramírez, Capurro se convierten en pequeños balnearios cuando llega el tranvía. O sea que el tranvía también fue una empresa que abarcó otras empresas y que dinamizó la ciudad y la cambió estructuralmente, más o menos, por ahí. Sí, sí, transforma absolutamente una ciudad, la movilidad, ¿no? Transforma la movilidad. ¿Qué fue lo que te ha sorprendido más, ¿no? de esta muestra? ¿Con qué crees que la gente quizás se pueda sorprender? Quizás etapas que uno no vivió, pero lo sorprende igual. Ya veíamos las imágenes y son preciosas, o sea, que es muy agradable de ver. Hay dos cosas distintas. Lo que a mí más me sorprendió, capaz que no es lo mismo que va a sorprender al visitante, ¿no? Porque yo el tema lo manejo hace muchos años y a mí me sorprendió mucho. Cuando le pedí a un amigo mío, que es un fotógrafo profesional, que tiene muchos años de carrera, que hiciera fotos de los rieles que actualmente están en algunas calles de Montevideo, las fotos que me trajo realmente muestran que los rieles del tranvía eran un trabajo en metal que no eran simplemente unas varas así de hierro, sino que era un trabajo realmente muy preciso, ¿no? Era un trabajo metalúrgico que fue lo que hizo surgir al tranvía, fue el móvil del tranvía. Otro fue en el documental que hicimos, que lo hizo Regina Castro Cataldi, hicimos un documental para esta exposición y ahí salieron un montón de recuerdos de personas que viajaron en el tranvía y también
cómo de pronto la documentación del 1900 coincidía con los recuerdos que hoy tiene un montevideano. Esos ecos fueron los que a mí más me impresionaron. Claro. Al visitante quizás le impresione, o espero que le impresione, que la exposición recorre también objetos muy menudos, hay boletos, hay facturas de las empresas, hay hojas membretadas, hay un montón de papeles que la historia del tranvía fue dejando, y a mí me gustó recoger eso también, o sea, como todo eso que yo llamo patrimonio cultural menudo, que son cosas que de pronto no están en los museos y sí tienen los coleccionistas. Y que a veces se van encontrando por ahí y se van coleccionando y se van inventariando y se van estudiando. Por ahí más o menos. Bueno. También quisiste abarcar, por lo que nos comentabas, las situaciones más conflictivas, ¿no? Los momentos de huelga. ¿A qué se debían? Y, o sea, creo que las primeras huelgas fuertes que hubo en Uruguay fueron de los tranviarios, ¿no? O de los del riel, que incluía también los del ferrocarril, que eran muy bravos, ¿no? Se debía en parte a que todavía no había leyes sociales, ¿no? Y a jornadas laborales muy largas. Básicamente era eso, ¿no? Después, creo que las huelgas más fuertes fueron cuando la legislación laboral todavía estaba medio en ciernes. Después creo que ya no fueron tan frecuentes, o al menos no fueron tan bravas, porque aparte eran huelgas de armas tomar, no eran, Claro. Eran huelgas muy difíciles. También la exposición abarca los conflictos entre el gobierno y las empresas, abarca un poco los conflictos, si se quiere, no sé si entre los pasajeros, o sea, los colados también, que ya hay de muy temprana época, o sea, abarca muchas otras cosas, ¿no? Está buenísimo, claro. Hoy cuando hablamos de transporte hablamos de seguridad, ¿no? Es como algo Sí. muy asociado cada Sí. vez que nos referimos a un medio de transporte. ¿Qué pasaba en ese entonces? Que obviamente no era un concepto quizás que se buscaba. Recién una señora nos decía, yo me bajaba cuando iba andando, o sea, como Sí. que era otra también Sí. el vínculo. Sí, el tranvía siempre se dice que eran los testimonios que tenemos y los de época, que era muy seguro, ¿no? Mirá. Pese a que había accidentes, hubo claro. accidentes. Claro. Pero en general, el tranvía, al ir por un camino fijo, los accidentes creo que no eran tan frecuentes, ¿no? Y a su vez el tranvía tampoco alcanzaba en general velocidades muy altas. Claro. ¿no? Siempre los pasajeros dicen que el andar era fluido, ¿no? Y en su mejor época, en los años 20, dentro del tranvía, algunos de los autores lo dicen, era como un saloncito, o sea, nosotros tenemos la idea del ómnibus, pero el tranvía en su momento dorado era como una especie de salón con opalinas, Qué lindo. sí, con un decorado. Claro. Era una cosa muy distinta y aparte con unos modales que también eran de época, ¿no? Eran tan de época como el decorado mismo, ¿no? Claro. ¿Y el chofer iba parado? El chofer iba parado, sí, porque el tranvía tenía dos plataformas, una adelante y una detrás, y el chofer, cuando llegaba a destino, pasaba de una plataforma a la otra. O sea que el vehículo no cambiaba de frente, ¿no? El que cambiaba era Claro. el chofer. Como sucede en el subte hoy, por ejemplo. Claro, que- exactamente. Que va para un lado para Sí, el otro. que el subte y el tranvía tienen muy similar. sí, Tiene ahí. son parientes. Como que el subte es el pariente Va por under. abajo. El La primo hermana menor, under. la hermana El menor. primo under, sí. Perfecto. Claro, pero sí, pasaba eso, ¿no? Como que en realidad el chofer iba parado, ¿no? Los vagones se fueron modificando, pero uno de los reclamos de los sindicatos era que hubiera vidrios y que al menos fuera guarnecido de las inclemencias del tiempo Claro. cuando había. Y también eso, después fue teniendo conquistas, pero en general sí, no era lo que más se pensaba en la comodidad del conductor. Totalmente. Recién decías en los años 20 como un momento como de auge, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esas etapas y cuándo fue como de alguna manera digamos, que decayó, que el fin o que hasta, Sí. o apareció quizás otra cosa que empezó a competir Sí. y la gente iba más hacia ese otro transporte? Sí, en los años 10, principios de los 20, capaz que fue el mejor momento, porque había pocos vehículos, no había
casi ómnibus, todavía no. Entonces, el tranvía era casi que el único medio de transporte colectivo y era el más práctico de todos. De hecho, había grandes personalidades que no tenían auto para usar el tranvía, Claro. como Juan Zorrilla de San Martín, por Mira. ejemplo, ¿no? Pero en realidad el tranvía era, en esa época sí, era muy cómodo y ahí iban todas las clases sociales en él, ¿no? También tenía eso. Después, cuando el auto se generaliza, el tranvía empieza a ser más de clase media, ¿no? Pero en esa época hay muchos testimonios de personas que viajaban en tranvía, incluso siendo ricos, ¿no? Hay uno famoso de un jurista que se tomaba el tranvía en Pocitos y detrás iba el auto con el chofer, porque prefería sociabilizar dentro del ómnibus y el chofer iba atrás con el coche vacío, digamos. O sea, Qué increíble. claro. Después, cuando llegaba a la ciudad vieja, le dejaba el auto y bueno, el chofer se volvía, pero el hombre quedaba con el coche a disposición, pero en el viaje compartía conversaciones, leía el diario, también como que veía un poco el pulso de la ciudad, ¿no? Claro. Como te pasa ahora en el ómnibus, que Totalmente. dentro de un ómnibus testeas cómo está la vida de la gente. Bueno, la Claro. verdad que es súper interesante. La muestra está disponible para toda la gente que quiera acercarse. Sí, es con entrada libre, parece que hasta marzo va a quedar. Ah, bien. Después va a viajar al interior, así que sí, hay mucho para... Esto es en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. ¿Y en qué horario es que la gente puede asistir? ¿Lo tenés claro? De 11 a 5 de la tarde. Bien, de 11 a Sí. 5 de la tarde para quienes quieran de alguna forma apelar a esa memoria emotiva y recordar para las generaciones que ya lograron, ¿no?, viajar en tranvía y a quienes no, para conocer un poco más también, en definitiva. Exactamente. Te agrego un par de cositas. Una, que la exposición buscó, y yo creo que logró tener una estética general bastante buena, tipo escenográfica, ¿no? Y también los paneles en sí alternan y hasta mezclan textos, imágenes de distintos tipos, o sea, no tiene una concepción esquemática, sino que más bien intenta ser experimental, Bien. ¿no? Gracias, Carlos, por acompañarnos. Quedan todos Pero invitados. un gusto, gracias por invitarme a ustedes. Antes